Hola, muy buenas. Vamos a ver la parte de análisis químicos de este módulo, que corresponde al módulo 3. Mira, en este caso no hay diapositivas para la realización del vídeo. Vamos a trabajar directamente sobre los documentos y al final entenderéis por qué. Hay dos documentos. En el primer documento hablamos de los diferentes tipos de análisis que pueden haber, de la humedad, minerales, de lípidos, de proteínas, de carbohidratos, ¿vale? Y otros procedimientos, ¿vale? Tenéis dos documentos. Este inicial, que es un poco más general, podríamos decir, y el otro, que tenemos aquí, que habla más de casos concretos, ¿vale? En el caso de la leche, en vinos, de grasas comestibles, del calcio en la leche, con diferentes métodos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada sector tiene su metodología química específica. De manera que por eso tenéis dos documentos, uno con análisis generalistas que actualmente están en casi todos los sectores y otro con diferentes ejemplos para que veáis la aplicación de esos procedimientos, ¿vale? Productos cárnicos, de cereales, de cerveza, hay diferentes, y tenéis diferentes. ¿Qué es lo que pasa actualmente con los análisis químicos? Y esto lo siento mucho por los amantes de la química más clásica, y es que si hablamos en la parte de los cultivos de microorganismos, que la parte de aislamiento ha sufrido muchos cambios y que ya no realizamos los test estos, aunque los puede seguir haciendo, ¿no? Pero ya no se realizan de manera rutinaria de batalla, pues con la parte de los análisis químicos ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los ensayos son complicados y requieren de una destreza especial. Ya han sido sustituidos por kits de trabajo que facilitan mucho el trabajo. De hecho, lo facilita tanto que anteriormente lo que más se buscaba en la industria alimentaria para el laboratorio de calidad eran químicos que supiesen realizar todo este tipo de ensayos. Actualmente lo que más se buscan son biólogos. ¿Por qué? Porque los biólogos pueden realizar perfectamente la parte de los microorganismos y la parte física, que no entraña ningún tipo de dificultad, y la parte química, que era la más complicada, y que a los biólogos nos queda un poco justa, como han sido sustituidos por maquinaria, por kits de trabajo muy sencillos de hacer, ya no hace falta ese tipo de destreza, Entonces, os voy a dar una serie de nociones de cómo está el sector y de qué es lo que se busca y qué es lo que se hace, y a partir de ahí será vuestro background de trabajo. Entonces, lo primero es eso, que cada sector va a tener su metodología específica, ¿vale? Entonces aquí en el primer documento tenéis a modo orientativo cuáles son los métodos más habituales para cada uno de ellos. Aquí veréis la esencia del procedimiento, pero que ya os digo yo que no se van a utilizar este tipo de ensayos con estos procedimientos. Se van a recurrir a kits de trabajo o a química seca. En química seca son estas tías reactivas. Es que hay tías reactivas para todo, para el calcio, para el sodio, para el potasio, para fosfatos, para todo. Te coges esta tía reactiva y haces un procedimiento para detección de calcio en bebidas que te llevaba, pues a lo mejor te llevaba 2 horas de realizarlo. Ahora coges la tía reactiva, lo sumerges y aproximadamente, es algo cualitativo, pero aproximadamente te dice en qué rango de trabajo estás. Y si quieres utilizar algún método más sencillo, pues hay métodos con unos aparatos que utilizan la absorbancia, que ya son kits que van preparados. Entonces tú simplemente coges la muestra, la metes en este kit, la agitas, la metes en el lector y automáticamente te dice qué medida es. Entonces, lo que sí que es cierto es que estos métodos aquí se utilizan para el análisis de los valores nutricionales. Para análisis de los valores nutricionales sí que se recurren a esta metodología. Por ejemplo, el Kendall es habitual para la cuantificación de proteínas.
Y hay en algunos casos donde algunos laboratorios que tienen, o sea, unas empresas que tienen laboratorios muy completos, que esas mismas empresas emiten certificados. Emiten certificados diciendo, pues este lote en concreto lleva 20 partes por millón de calcio o lleva un 33% de proteínas. Entonces, para estas industrias alimentarias con estos laboratorios muy completos que emiten certificados, también se hace referencia a estos procedimientos que yo os he puesto en el primer documento, ¿vale? Veréis que en algunos casos pone unas siglas de método AOAC o NOM, o en otros puede aparecer BECMAC, o puede aparecer diferentes tipos de metodología. ¿Por qué es esto? Esto es porque, mirad, existe una agencia que es la AOAC, que es una agencia que se encarga de la estandarización de los métodos analíticos. De manera que si queremos hacer un análisis de carnes y derivados, por ejemplo, pues ellos te elaboran sus diferentes procedimientos de análisis, de manera que todo el sector de carnes y derivados se acoge a estos procedimientos, ¿vale? Entonces yo aquí os he puesto esta página para que veáis que están todos o muchos sectores, muchos sectores. Yo he pinchado en este de la cerveza, entonces bueno, aquí es un documento que, a ver si me lo abres, que elaboró PanReac, y entonces pues aquí en este documento te explica cómo se hace, por ejemplo, el pH para el caso de la cerveza, o en este caso de antes que era, el anhídrido carbónico, cómo calcular el anhídrido carbónico de la cerveza. Entonces te explica todo el procedimiento y al final te añade referencias y te añade de dónde ha tomado ese método de análisis, si es la Sociedad Americana de Análisis de Cerveza, si es la Sociedad Europea de Análisis de la Cerveza, de dónde lo ha cogido, ¿vale? Es decir, que al final la AOAC es un compendio de normas específicas de diferentes sectores. Entonces, esto lo único que esta agencia lo único que hace es unificar esos criterios y darle como un sentido. Son como métodos que están aceptados, de manera que la sociedad americana tendrá unos tipos de análisis, la agencia europea, en el caso de la cerveza que estamos viendo, pero también está para el vino, para cualquier sector, tendrá otros tipos de procedimientos, y la AOAC lo que determina es, vale, pues para el análisis de este procedimiento, de este ítem, de este parámetro, vamos a cogernos a este criterio o a este otro. Entonces, por eso siempre al final del procedimiento te va a determinar de dónde lo ha tomado, ¿vale? De dónde lo ha tomado. Por ejemplo, cenizas, ¿vale? Te explica todo el procedimiento, referencias, American Society of Brewing Chemistry, ¿vale? Método de análisis, ver métodos, el número 14, ¿vale? El ácido fosfórico, pues igual, referencias, en este caso es otra, ¿verdad? Esta no la conozco, ¿vale? En este caso otra vez la americana, la sociedad americana, a veces que es la europea, dependiendo, ¿vale? Entonces pues nada, después tú puedes ir, mira, aquí está también, ¿vale? El del MEVAC, que es otro tipo de, que eso, está la americana, la europea. Este es el caso de la cerveza, y aquí pues también cuando vas a ese documento te explica todos los diferentes tipos de análisis que hacen, entonces pues está la americana y está la europea en el caso de la cerveza, pero esto es así para los diferentes sectores, ¿vale? Entonces, resumiendo, ¿vale? Tenemos los documentos. En el primer documento, que ahora no recuerdo, perdonad. En el primer documento tenemos los análisis estandarizados más habituales, ¿vale? Para los diferentes parámetros más importantes. Y en el segundo documento tenemos ejemplos de algunos sectores, ¿vale?
Además, lo que tenemos que saber es que en el caso de que cuando trabajamos en un sector, vamos a tener que ir a esa agencia a ver qué procedimientos estandarizados tiene. Y si quiero profundizar más, yo sabré que esa agencia los habrá obtenido de otro sitio y puedo ir a buscarlos a ese otro sitio, ¿vale? Al final, en toda la industria que tiene un laboratorio más o menos potente, tiene los libros de esos procedimientos para que sean consultivos, para que sean consultivos, pero si no, que sepáis que se pueden encontrar fácilmente, ¿vale? ¿Cuándo se van a utilizar estos procedimientos? Se van a utilizar estos procedimientos para el cálculo de valores nutricionales. Si queremos hacer valores nutricionales, pues un laboratorio de calidad, trabajar para un laboratorio que da servicio a otros laboratorios, ¿vale? O cuando nuestra empresa quiera emitir un certificado. En caso de que quiera emitir un certificado, no vale el decir, he utilizado, bueno, hay dos sistemas, ¿vale? Tú dices, ¿vale? Un certificado, tú pones parámetro humedad. El parámetro de humedad que da un valor de el 23%. Y tú tienes que indicar el método que has empleado para utilizar la metodología. Entonces tú puedes poner una referencia que sea tuya propia, que sea, pues he utilizado el aparato tanto tiempo, tanto quiero ese procedimiento, o bien pones directamente el procedimiento, como han hecho aquí, el método OAK, tal, o el método NOM, tal. Entonces tú lo que estás diciendo ya es, oye, yo he determinado el hierro o el calcio con esa metodología que ya está aceptada. Si pones un método privado tuyo, el cliente lo que te va a pedir es, vale, ese método privado tuyo está contrastado con el método oficial o no está, o es un método que tú has utilizado, pues estos kits de trabajo, porque estos kits de trabajo no son metodologías aceptadas, son metodologías de trabajo, pero para emitir un certificado no son válidas, por decirlo así. Entonces el cliente siempre te va a pedir que le hagas referencia al método oficial que has utilizado, ¿vale? Por eso habitualmente en los certificados que se pone el método directamente, ¿vale? Que tú no utilizas este método y utilizas otro método, pues simplemente utilizas un código que tú tienes de manera interna de llamar ese procedimiento y según el cliente después te diga, oye, este método, ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿Vale?